El misil Oreshnik ya llegó y se desplegó por toda Bielorrusia, apuntando peligrosamente a las capitales europeas. Se trata del mayor disuador empleado jamás por Rusia, un arma que Occidente aún no entiende y al que mira con terror. ¿Habrá comprendido finalmente que nunca podrá doblar a Moscú? Mientras Europa se tambalea bajo el peso de su propia miopía estratégica, Alexander Lukashenko ha dado un golpe maestro alineado plenamente con el Kremlin y dejando claro que Minsk no se limitará a ser un mero espectador en el gran juego. Los misiles capaces de alcanzar cualquier punto del continente en minutos se alzan como una bofetada directa a los aviones y sistemas occidentales que intentan cercar a Rusia. Irónicamente, mientras Washington y la OTAN vacían sus arsenales para sostener un conflicto interminable y condenado al fracaso en Ucrania, Rusia consolida su posición en el territorio de su socio con una pieza clave que ni el TAD podrá frenar. El reloj avanza y con él el eco de decisiones fallidas que ahora enfrentan un costo insoportable. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Rusia ha sentado un precedente. Finalmente desplegó sus poderosos misiles Oreshnik en el territorio bielorruso, a un paso de sus principales enemigos que observan con asombro cómo su rival oriental parece tenerlos en sus manos. El terror, según los expertos, empieza a cundir en las capitales europeas. El anuncio del presidente bielorruso Alexander Lukashenko sobre la llegada y el despliegue estratégico de los misiles Oreshnik no solo marca un hito en la cooperación militar con Moscú, sino que lanza una advertencia directa a la OTAN y a sus aliados. Estas armas, calificadas como hipersónicas y prácticamente imposibles de interceptar, tienen la capacidad de alcanzar objetivos estratégicos en Europa en cuestión de minutos, lo que pone a varias ciudades en una situación de alta vulnerabilidad. De acuerdo con las evaluaciones militares, ni siquiera los sistemas avanzados como el TAD del Pentágono o los escudos de defensa europeos podrían frenar este armamento, lo que eleva las tensiones a niveles sin precedentes. Un error de cálculo para Bruselas y Washington haber provocado al Kremlin hasta obligarlo a utilizar este misil? Con toda certeza, dicen los analistas. El misil Oreshnik, presentado oficialmente por Rusia hace pocas semanas, destaca por su velocidad, precisión y capacidad destructiva. Con un alcance medio que abarca toda Europa occidental desde Bielorrusia, su despliegue representa un desafío estratégico sin igual para toda la OTAN, que ya enfrenta serios problemas de reabastecimiento tras el constante flujo de armas hacia Ucrania. Desde 2022, según estimaciones, la Alianza Atlántica ha gastado miles de millones de dólares en apoyo militar a Kiev, dejando debilitadas sus propias reservas y exponiendo grietas en su estructura logística. Mientras tanto, Rusia ha aprovechado la situación para consolidar su posición estratégica. Sergei Ryabkov, viceministro de Relaciones Exteriores ruso, subrayó que el despliegue del misil Oreshnik es un mensaje claro para que Occidente detenga el envío de armas a Ucrania y cese de alimentar el conflicto. Es un recordatorio de que están jugando un juego peligroso, afirmó el funcionario. De hecho, Ryabkov enfatizó en que las acciones occidentales han convertido a los países de la OTAN en participantes activos del enfrentamiento. Según destacó, este es un momento crítico para que las potencias occidentales reconsideren su estrategia antes de que sea demasiado tarde. Desde un punto de vista geopolítico, la presencia de estos misiles en Bielorrusia consolida aún más la alianza entre Minsk y Moscú. Lukashenko, conocido por su retórica desafiante hacia Occidente, ha dejado claro que su país está dispuesto a desempeñar un papel clave en la estrategia de defensa y disuasión de Rusia. Esta cooperación, profundizada desde el inicio del conflicto en Ucrania, ha llevado a la nación bielorrusa a reforzar sus capacidades militares con tecnología de última generación proporcionada por su vecino oriental en el marco del llamado Estado de la Unión, una plataforma de cooperación integral entre ambos países que subraya el intercambio de carácter militar y de seguridad.
El impacto psicológico de este despliegue no debe subestimarse. Según los analistas, el Oreshnik no solo es una amenaza militar, sino también un poderoso instrumento de disuasión que obliga a Europa a reevaluar sus propios esquemas de seguridad. Las implicaciones son claras. Cualquier intento de la OTAN por escalar el conflicto podría desencadenar una respuesta devastadora. Incluso los sistemas de defensa aérea más avanzados no ofrecen garantías contra un ataque con estos misiles, lo que pone en duda la capacidad de Occidente para proteger a sus ciudadanos. En este contexto, el desgaste militar de la OTAN y sus aliados se hace cada vez más evidente. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, la coalición liderada por la Casa Blanca ha enviado un flujo constante de armas y equipos, incluyendo sistemas avanzados como los HIMARS y drones de tecnología. Sin embargo, este esfuerzo ha sido costoso y en muchos casos ineficaz para contrarrestar las fuerzas rusas. Los expertos coinciden en que, pese al apoyo occidental, Ucrania no ha logrado obtener una ventaja decisiva en el frente. Por el contrario, Moscú ha demostrado una notable resistencia frente a las sanciones económicas, el aislamiento diplomático y la campaña bélica. La situación actual refleja los errores de cálculo de las potencias occidentales, particularmente de la administración de Joe Biden y de líderes europeos como Ursula von der Leyen. La apuesta por una estrategia de confrontación abierta con Rusia ha resultado contraproducente, debilitando las economías europeas. Desde luego, también ha desgastado sus arsenales y ha exacerbado divisiones internas en la OTAN. Además, las sanciones impuestas contra Moscú no han logrado los efectos deseados, por cuanto la economía rusa se ha mantenido relativamente estable gracias a sus lazos con potencias emergentes como China e India. El despliegue del Oreshnik en Bielorrusia es solo el último ejemplo de cómo Rusia ha sabido capitalizar las debilidades de sus adversarios. Este misil, que combina tecnología de punta con una capacidad de penetración sin precedentes, es un recordatorio de que Moscú sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en el escenario global. A medida que la tensión continúa escalando, la posibilidad de una confrontación directa entre la OTAN y Rusia se vuelve cada vez más real, lo que plantea serias preguntas sobre el futuro de la seguridad internacional. En todo caso, mientras Occidente sigue atrapado en su estrategia de acorralar a Rusia, Moscú avanza con determinación. El Kremlin consolida su posición tanto en el ámbito militar como geopolítico. La llegada del Oreshnik a Bielorrusia no solo le representa una victoria estratégica, sino que también pone en jaque a sus rivales, dejando claro que cualquier intento de doblar a Rusia tendrá consecuencias graves y duraderas. Si no se busca una solución negociada, el riesgo de una escalada nuclear será una amenaza constante en el horizonte europeo. El despliegue redefine el equilibrio de poder en Europa y subraya los profundos errores estratégicos de Occidente. En su afán por debilitar a Rusia, los líderes occidentales alimentaron una confrontación que ha drenado sus propios recursos militares y económicos, mientras Moscú se fortalece y consolida alianzas clave. En este contexto, la incapacidad de los sistemas de defensa avanzados, como el TAL, para contrarrestar la amenaza del Oreshnik, refleja las serias limitaciones tecnológicas y estratégicas que enfrenta Occidente. Mientras tanto, la respuesta de Rusia, eficiente y calculada, coloca a Europa ante una encrucijada. Insistir en la confrontación no solo arriesga una escalada nuclear, sino que también perpetúa el debilitamiento económico y militar de las naciones involucradas. La insistencia de la administración de Joe Biden y la Comisión Europea en esta política bélica ha dejado a sus propios ciudadanos en una posición de vulnerabilidad extrema. Señalan internacionalistas que si la comunidad internacional no prioriza una solución diplomática, el escenario de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia dejará de ser una amenaza latente para convertirse en una realidad devastadora que abre las puertas a una confrontación de carácter nuclear que no solo afectará a Europa, sino a todo el mundo. Rusia
ha demostrado que está preparada para enfrentar y superar los desafíos planteados por sus rivales, mientras que Europa y Estados Unidos parecen atrapados en una estrategia que erosiona sus propias capacidades. La llegada del Oreshnik a Bielorrusia marca un triunfo militar ruso, pero también el fracaso histórico de Occidente en reconocer los límites de su influencia en un mundo que se abre cada vez más a la multipolaridad. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.